Me llamo Ramona Leiva, soy socia fundadora de Yo No Fui. Llegué a Yo No Fui por intermedio de María Medrano, que nos conocimos en una galería de arte. Yo hacía 2 años que había salido en Libertad ya, y al conocer a María, con estas ganas de hacer algo por las chicas que iban saliendo, me integré a Yo No Fui y estoy desde el principio. Y este año nos llegó la posibilidad de participar en una convocatoria que hizo el Banco Hipotecario, y ahí empezó esta idea de que, con algunas pautas que no había tirado el banco y lo que nosotros tenemos, que es estas ganas de que la gente tenga otra nueva oportunidad, es que fue saliendo lo que fue una tirada de 20 dibujos, en realidad 20 calados, y que después tuvimos que elegir, y entre todo eso fue estas obras que quedaron 3, y de las cuales se hicieron una reproducción en serigrafía. Creo que tiene que haber por parte de ustedes quizás una decisión de decir, estos son los que nosotros les queremos mostrar o queremos preseleccionar, y sobre eso nosotros también elegir, porque lo que yo tengo miedo y no quiero dejar pasar es que nosotros por ahí no alcancemos a ver cosas que tienen un altísimo valor, que es lo que queremos destacar, porque tenemos que definir dónde queremos ponerle el valor, si es al resultado, al proceso, al eje disparador, al lenguaje, a lo que se quiso decir. En realidad esto es un registro de a 3 colores, por eso es tan minucioso. Si el Yablón salió de la película tiene que calzar. Y esto, como lo aprendí en el penal, me lo transmitió un artista, es como que le tomé más cariño por eso. Siendo que yo antes no sabía nada ni de arte ni de lo que se refería a nada de pinturas ni nada, sino que yo estaba dedicada a mi casa, a mis hijos y nada más. Descubrí esto, descubrí pintar, todas las cosas de arte las descubrí en el penal. A mí me cambió mucho la vida. Fue un antes y una ahora. Ahora soy Ramona con todas las letras. Me llamo Liliana Sandra Timonopoulos, trabajo acá en Yo No Fui, en textil, hace ya 3 años. Estuve 3 años y 8 meses detenida en Ezeiza. A partir de ahí empecé a aprender a coser y después empecé a venir al taller acá. Me gustó el proyecto, aprendí y acá estoy con las chicas. Primero que nada, me parece que está bueno la idea de mostrarle a las chicas que están adentro, que pueden trabajar, porque cuando las chicas salen no encuentran trabajo, porque ¿quién te da trabajo después que estuviste detenida? Y pienso que la parte mía fundamental es que las chicas sepan que estoy acá. Entonces, si yo puedo, ellas también pueden. Y es toda una cadena.
mí me cuesta mucho expresarme así de palabra o que me entiendan. Claro. ¿Viste? Entonces lo pongo todo acá. Siempre hablo con las profesoras acá. Yo hablo en chino, le digo. Me dice, quédate tranquila que te entendemos, sí, porque voy de revés hacia adelante. Y a mí es algo que me gusta, tratar de todo lo que tengo, demostrar y que los demás vean. Claro. Eso es lo que me pasa. Y saber también que ustedes, como nos ven a nosotros, y que eligieron un conjunto, un equipo, un trabajo que de mi vista lo estoy viendo con ustedes. Claro. Y se ve que también ustedes tienen la pasión que tenemos nosotros acá, y que van con eso también. El desafío para las empresas, que es complicado, es ver en las organizaciones de la sociedad civil a veces estas oportunidades y animarse a generarle estas oportunidades, tomando a veces algún riesgo o algún desafío, pero que yo creo que los resultados son muy buenos, porque la avidez, la pasión, las ganas con las que emprendieron este trabajo se notan, ¿no? Es algo muy palpable en estos proyectos. Bueno, yo creo que ahora se va a ver después en la entrega de cada obra el final de la obra, porque yo creo que una obra está completa con el otro que la recibe y la mira. Ahí se completa realmente el proceso de obra, de sentimientos y de todo. Y creo que vamos a mostrar un poco lo que somos y muy especialmente lo que sentimos.